llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos en esta mañana fresca, agradable, después de la lluvia, acá en el sur de la ciudad, de la capital del estado de Michoacán, en Morelia, la ciudad más bella del mundo. Les saludamos con mucho gusto a usted que ya se despertó o se está despertando. Le digo, es una mañana muy agradable, fresca. No llueve, tampoco está con calor, nada, todo está muy bien para levantarse esta mañana y empezar un nuevo día, porque decimos lo que dice la Biblia: este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es clave, dice, buscad primero el reino de Dios. Dice, y todo lo demás, si nosotros buscamos el reino de Dios, dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es clave. Si nosotros comprendemos que buscar a Dios es lo más importante, no es una de las cosas más importantes, no es que si tú a veces pones en primer lugar a Dios y otras no, lo más importante es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, que sea Él la razón, el motivo de nuestro despertar, de nuestro día. Y si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ciertamente nos irá bien en todas las cosas. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Así que con este pensamiento, con este mensaje de entrada, nos ponemos en las manos de Dios. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos: Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por la vida, gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque hasta aquí tu brazo de poder nos ha sostenido, nos ha ayudado y nos ha bendecido. Perdona nuestros pecados, porque ciertamente hacemos cosas que no te agradan o dejamos de hacer algunas que sí debíamos hacer, Señor, y que las sabemos hacer y no las hicimos, Señor, y eso se llama pecado. Y lo que hacemos y no funciona, Señor. Te pedimos bendición también, no solamente perdón, sino tu bendición por medio del Espíritu Santo, para que nos reveles a Cristo Jesús, nos reveles la santa palabra, porque dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero queremos que tú nos enseñes, Señor, esta mañana. Queremos aprender de ti, aprender de los grandes hombres que tú has ayudado, Señor, que tú has bendecido, y de cómo siendo pecadores tú los ayudaste y los salvaste, y que lo mismo puedes hacer con nosotros. Bendice pues a todos los radioescuchas, Señor, aquellos que se van a agregar a la sintonía o que en tiempo diferido escucharán el programa. Señor, yo sé que tu palabra nunca llega tarde ni se vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Por eso esta mañana pedimos revelación fresca de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Así que levántese con buen ánimo y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y estamos, el día de ayer estábamos viendo un poquito del libro de los jueces. Históricamente situado el libro de los jueces sucede después de Josué. Se acuerda que viene Moisés, el libertador del pueblo de Israel de Egipto,
y llegan a la tierra prometida, y antes de entrar a la tierra prometida hay un cambio generacional, y ese cambio generacional es Moisés muere y Josué queda al frente. Después de Josué, Josué es parte de la conquista, o es quien lleva a cabo la conquista de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. Y después de eso vienen los jueces, porque ya no hubo líderes como Moisés ni como Josué. ¿Por qué pasó eso? Porque se olvidaron de Dios. Y Josué todavía fue un hombre que dice la palabra del Señor que cada mañana oraba e intercedía. Y cuando nosotros cada mañana nos ponemos en las manos de Dios, las cosas irán bien. Por eso le dije ese versículo de San Mateo capítulo 6 versículo 33. Capítulo 6 versículo 33. Y dice este versículo, lo vuelvo a repetir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto es clave, así que seguramente Dios utilizará su vida, utilizará la vida de usted y la vida de la gente que está alrededor de usted para bendecirle. Así que véngase en el nombre de Jesús esta mañana y vamos a clamar a Dios, porque dice también otro mensaje clave dentro de todos estos, de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí saludando a todos, contenta, feliz de estar aquí una vez más en la presencia de Dios y escuchando las delicias que el Señor tiene hoy para nosotros. Dos teléfonos para que nos marquen esta mañana. Claro que sí, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 4433-250568. Ahí están nuestros teléfonos para que usted le marque y ya estará por ahí Sandy lista para escuchar su mensaje de esta mañana. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pastor, bienvenidos. Muy bienvenidos a todos y bienvenido tú también. Gracias. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros radioescuchas. Y le decía yo entonces, históricamente estamos situando al libro de los jueces. Le decía entonces, vino Moisés, vino Josué, y aquí empieza otro cambio generacional. Dice que los cambios generacionales siempre traen un poquito de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y usted seguramente se acuerda de sus padres que le daban recomendaciones y que le decían: vete a la escuela, prepárate, las cosas no son fáciles, y algunos hasta nos amenazaban, pero les tomábamos muy poca importancia. Pues ahora vemos así, pasa Josué y vienen los jueces. Es una temporada larga y entre cada uno de ellos más o menos suceden 40 años en promedio. Pero le voy a leer algo de lo que sucedió. Está en Jueces capítulo 2, del versículo 8, dice: pero murió Josué, ¿se acuerdan que Josué? Hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años. Ahí terminó. Dice: y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de la frontera, al norte del monte de Gaz. Dice: y toda aquella generación, esto es lo que quiero que me ponga atención, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, ¿qué quiere decir? Igual que Josué, igual que Josué. Se murieron. Nadie es eterno. Nadie es para siempre. Y dice, y se murió. Dice, y lo enterraron.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó, ¿qué dice? Otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Que no conocía. A ver, permítame eso. ¿Cómo está eso de que no conocía? No les interesaba de dónde habían venido. Ya tenían la comodidad. Mire, hay personas que en sus inicios tuvieron muchos problemas. Hay personas que tuvieron grandes dificultades para salir adelante, pero que Dios les permitió y llegaron a ser hombres o mujeres prominentes y, entre otras cosas, financieramente muy estables o exitosos. Y esa gente exitosa tuvo sus hijos, pero sus hijos ya se les olvidó de dónde venían sus papás. ¿Has visto gente así? Sí. Nosotros mismos. Así es, y he visto algunos casos donde malgastan la herencia. Sí. Que con mucho trabajo sus padres les costó construir. Y no solamente eso, mira, ese es el extremo, pero gente orgullosa, soberbia, que no sabe que y que trata mal a las personas pobres, o las personas humildes, a las personas sencillas, cuando sus padres, no ellos, porque ellos ya nacieron en otro ambiente, pero sus padres vienen de allá. Pero como ya nosotros ya hablamos casi inglés, te vuelves medio fresa. Entonces ya somos fifís, pastor. Bueno, ya somos fifís. Pues entonces ya se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se les olvidó a esta generación. Había pasado ya ciertamente algunos años, pero toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. No sabían, lo ignoraban o no le tomaban importancia. Se creían tan soberbios, tan sobrados. Está buena la palabra esa. Sí. Y dice después del versículo 11, estamos en el capítulo 2 del libro de Jueces. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Wow, ahí empieza el error. Dice, los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, hicieron lo malo, hicieron las cosas malas, hicieron mal, dice, ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto de hacer algo malo? Pecar, sin fallar, con el propósito. De hecho, la palabra, si quiere quitamos la palabra pecado, hacer cosas que no le agradan a Dios, para que usted no se sienta así muy religioso, pero finalmente lo mismo. Pero ponga el caso, pues, vamos, es que no estamos haciendo lo que agrada a Dios, no estamos haciendo las cosas bien, dejémoslo así. Y no estamos haciendo las cosas bien porque no estamos llegándole al propósito o al destino que Dios ha marcado para nosotros. Y cuando alguien no llega al destino, a su destino, ¿sí?, es decir, falla en el blanco, eso es lo que se le llama pecado. Pero le dije, olvídese de la palabra pecado. No estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Y no estamos haciendo bien las cosas ni para Dios ni para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, sirvieron a los Baales. ¿Qué quiere decir eso de servir a los Baales? Se fueron a venerar otros dioses. Sí, cambiaron a Dios, lo quitaron de ser el primer lugar. Es lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice? Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al con Señor. Esto provocaron a ira al Señor. Esto es lo importante, o sea, la tristeza
de dejar a Dios. Por eso yo empezaba con ese versículo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es importante entonces saber esto, que si usted pone a Dios, oiga lo que se le estoy diciendo, si usted pone a Dios en primer lugar y le sirve, porque una cosa es decir, es que Dios es primero, sí, pero en los hechos no. No. Si usted es primero a Dios, lo primero que tiene que hacer es adorar a Dios. Porque aquí adoraban a Dios, pero de pronto ya adoraron a otros dioses con minúscula. Ya no era el Dios de Israel, sino ya eran otros dioses. Llegó la idolatría, poner a algo o a alguien antes que a Dios en nuestra vida. Y yo conozco gente que ha puesto a Dios antes que a Dios en su vida. Por ejemplo, dioses de este mundo que no son pues ídolos, pero al final de cuentas sí. El dinero, la tecnología, ¿qué más? El deporte, algún familiar, un hijo. Un hijo es más importante que Dios para mucha gente. El novio, la novia, el esposo, la esposa, no, es más importante. No, yo no puedo ir a la iglesia porque para mí es más importante que mis hijos vienen a visitarme el domingo. Si puedo voy el jueves. Si puedo. Y no hay ese compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque no existe esa relación donde Dios es primero en tu vida. Y luego me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Porque fíjese que tengo problemas con mi esposo. Pues claro, ¿qué esperabas, compadre? ¿Qué esperaba, mujer? ¿Sí? Eso es por lógica. Pero si usted ordena las cosas, entonces, si Dios es primero, los demás vendrá. Pero Dios debe ser primero todos los días. ¿Sí? Porque no nada más es del domingo. Uh-huh. Debe ser en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en la familia. Y cuando uno dice que debe poner en primer lugar a Dios, es desde que uno se levanta, buscar la presencia de Dios y encomendar nuestro camino. Y tomar decisiones acordes a lo que estamos diciendo, a lo que nosotros decimos, decisiones claves que muchas veces nosotros nos tocan tomar una decisión y tenemos que hacerlo, pero sabiendo que de ello depende la bendición que viene detrás de nosotros, porque si no lo hacemos así, pues vamos a tener el fracaso. Y vamos de fracaso en fracaso preguntándonos por qué Dios así me trata. No es que Dios te trate así. Son más bien las consecuencias de tus propias decisiones. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Tiempo de despertar. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. Hoy es jueves, hoy tenemos reunión, mi estimado Ram. Sí, a las 6 de la tarde en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta 2273. Ahí los esperamos, bienvenidos. Así es, y hoy no vino Felipe, ¿sabes por qué? Porque hoy cumple años. Ya está felicidades. Preparando el guajo, pastor. Con mole. Eso es bueno, sí. yo creo, yo espero que sí. Que sea verdad. Felicidades, Felipe.
y qué bueno que se descanse hoy en su día. ¿Sí? Es un día, no, yo es que ya llegando a esa edad ya me dan ganas de descansar. Sí, ya un día llegaremos allá también. Ya está en la edad en la que se lesiona uno durmiendo. Se lesiona, esa no la sabía, ¿eh? Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por sintonizarnos en esta mañana y felicidades, no solamente a Felipe, sino a todos los que cumplen años en este día. Que Dios bendiga sus vidas. Recuerden que Dios es bueno y que al que cree todo le es posible. Saludos a nuestros radioescuchas en el Estado de México, gracias a Dios. Hay un lugar que se llama San Pedro Tenayac, y ahí nos escuchan. Ahí bueno, las ciudades conurbadas de la Ciudad de México, desde Cuautitlán, la región de Icatepec, todo eso, que ya son parte de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Pero que son del Estado de México. Allá Tecama, Ojo de Agua, para el norte, allá para Pachuca, Tlanepantla, Tlatlane, Tultitlán. ¿Dónde es Tultitlán? Yo no me acuerdo. Está entre Tlanepantla y Coacalco. Ahora sí, ya más o menos me orienté, sí. Perinorte. El norte, sí, el norte de la Ciudad de México. Bueno, pues también a nuestros amigos que nos escuchan a través de internet en cualquier parte de la República Mexicana, bendiciones, y a las personas que nos escuchan en la Unión Americana, muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Esto es Tiempo de Despertar y estamos agradecidos con su sintonía. Saludos a don Gavino León. Bendiciones también para María de Lourdes Santos, ya en Puebla, Vladimir Espinosa, aquí en la ciudad, Daisy Efraín Hernández, Susana Villicaña, Manuel Martínez, Humberto Valladares, son de los madrugadores que están conectados con nosotros en este momento. Y bueno, pues estamos hablando de un tema bien trascendental, muy importante. Todo esto lo hicimos para situarnos, o sea, de esto que hemos hablado, para situarnos en el contexto en el que los jueces entran. Cuando vienen los problemas de idolatría del pueblo de Israel, se les vienen las consecuencias. Se les vinieron las consecuencias a ellos, y entonces, después de tener problemas, y que ya no aguantan o que ya no saben, clamaron a Dios. Dice, esa es la otra parte. Clamaron a Dios, y cuando claman a Dios hay una respuesta de parte de Dios, y Dios levanta a un hombre o una mujer, como en el caso de esta Débora, como juez, como líder, como representante del pueblo, y empiezan a gobernar por un tiempo, y las cosas van bien. Y van bien por una temporada, pero otra vez vuelven los problemas. ¿Cuándo volvieron los problemas? Cuando se portaron mal. Cuando se olvidaron de Dios. Sí, cuando se alejaron del Señor. Cuando ya Dios no fue primer lugar en sus vidas. Por eso, mire, y no es que tenga que ser religioso. Cuando nosotros decimos que su vida gira en torno a Cristo, que sea una vida cristocéntrica, no es que tenga que ser religioso. Lo que decíamos el día de ayer, no te conformes a la manera de vivir de la gente sin Dios, porque eso es lo que hacían estas gentes, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que necesitamos que nuestra mente sea transformada, nuestro corazón. Dice allí adelantito, entonces, en Jueces capítulo 6, donde estábamos el día de ayer, capítulo 6, versículo 1 en adelante. No sé si lo tienes, pero ya habíamos visto el 1, pero lo vamos a repetir, ese versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, dice que allí empezaron problemas, otra vez, el denominador común es, haces lo malo ante los ojos de Dios,
o sea, no llevas el orden de Dios en tu vida, y vienen los problemas. Así que no tenemos por qué estar reclamando sino la pregunta no es ¿por qué a mí? Sí. La pregunta es ¿cómo voy a salir? Eso es lo que debemos preguntarnos, porque ya del por qué ya sabemos. Sí. ¿Por qué me llaman a mí la atención? Pues ya sabemos, porque no andamos bien. Y dice que fueron 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, los madianitas era un pueblo árabe y perjudicaba al grado de que le robaban todo. Y dice que estaban ellos ya escondidos. El versículo 6, ya lo brincamos todos los otros 5 porque ayer los vimos. ¿Qué dice el 6? Dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Otra vez el mismo patrón. Clamar a Dios es lo que nos va a traer resultados, nos va a traer buenos resultados. Sí. Porque si nosotros no nos volvemos a Dios, estamos acabados. Dice, y clamaron. ¿Cuándo clamaron? Dice este versículo 6, de este modo empobrecía, cuando ya estaban bien empobrecidos. Cuando había miseria en la tierra, porque unos versículos antes dice que se robaban el fruto de la tierra. Sí, le robaban el fruto, los animales, todos. Es más, ya no podían vivir. Normalmente se fueron a vivir, dice, a las cuevas, porque andaban escondiendo. Y ya llegaban los madianitas, o sea, los de Coppel, y los buscaban, sí, los andaban buscando, y ya se tenían que esconder y decir no estoy, ¿me entiende? Cualquier semejanza es mera coincidencia. Sí, están pasando cosas así. Bueno, entonces tenemos que ver dónde nosotros fallamos, dónde vino el problema. Acuérdese que la solución al problema es Dios en nuestras vidas. La solución al problema es que tengamos a Dios en cuenta en primer lugar. Sí, eso tiene que quedar bien claro. En ocasiones lo tenemos, pero como cuarta, quinta prioridad. Sí, si no es esto, sí, es esto, y si no al último Dios. Esta es la tristeza y es la desgracia del hombre, dejar a Dios como última como última opción o por lo menos no está en primero, y como tú dices, ni siquiera entre los 3 primeros, ¿sí? Y entonces se vienen los problemas. Y yo quiero que usted quede bien claro que la solución es Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque en Cristo, decíamos ayer, somos más que vencedores. O sea, en Cristo tenemos la opción. Mire, ¿se acuerda de José? José, aquel hombre que gobernó Egipto, ya hace muchos años antes de esto, de lo que estamos viendo, él sufrió muchos problemas para llegar hasta donde llegó, pero ese era el propósito de Dios, porque Dios, dice la Biblia, en Génesis 39:2, porque Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, dice el Nuevo Testamento, ¿quién contra nosotros? Ok, estamos hablando de Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Seguramente vamos a vencer, vamos a superar la situación, no importa cuál sea el grado del problema, la enfermedad, cuál sea tu deuda, tu problema financiero, o tu problema matrimonial, o tu problema con tus hijos, o tu problema laboral, o ese problema legal. No importa el grado que haya, siempre y cuando estemos
seguros de que Dios está con nosotros y dándole el primer lugar a Dios, vamos a triunfar. Sí, debemos de tener esa confianza, esa fe de que Dios nos va a estar respaldando. Sí, seguro que Dios nos va a ayudar a salir. Y yo le dije esto, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en las que nosotros nos desanimamos y pensamos que Dios no se interesa en esa cosa, en esa situación. Pero es porque nosotros no nos hemos interesado en poner a Dios por delante. Y luego todavía tenemos el descaro de decir, es que a mí Dios no me hace caso. Y luego todavía tenemos, peor tantito, de echarle la culpa, es que Dios me tiene así. No es así. Y hay un mal concepto de Dios, porque luego algunas personas las he escuchado decir, es que mi enfermedad, es que así me tiene Dios. Sí. Y pues es porque no le conocen. Porque si uno lee la palabra de Dios, que es la Biblia, pues no dice eso. Uh-huh. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y las dejó clavadas en la cruz del Calvario, y que por su llaga fuimos sanados. Sí, y la victoria es del que tiene la fe. Dice, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Y al final de cuentas es lo que nos lleva a ser victoriosos, dice en 1 de Juan. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, aquí el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 31 y el 32, dice así, dice, si Dios ya nos dio lo que más estimaba que era Jesucristo, ya permitió que fuera a la cruz y que fuera ese sacrificio y ese dolor, que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que abre las puertas de la relación para con el Padre. Entonces, si ya Dios nos dio a Cristo, que era lo que más amaba, dice allí San Pablo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las demás cosas? Y las demás cosas, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de bendiciones, que muchas veces la bendición es la sanidad. Hay gente que está enferma. La provisión. El poder salir adelante, el poder superar una situación difícil. Eso es lo que Dios puede hacer y quiere. Es más, Dios puede y Dios quiere. Estas son las dos cosas que nosotros debemos entender, de que tenemos un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor para nosotros. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues le decíamos hace un momento, hoy tenemos reunión, estimado Ram. Sí, 6 de la tarde. Esperemos que la lluvia no nos espante. Como la vez pasada. No, ayer cayó un tormentón. No, yo creo que hoy va a estar más o menos tranquilón, pero aún así los esperamos en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta, 2273, frente a la Coca. Contra viento y marea hay que estar, hay que adorar a Dios. Si esta es la clave para salir adelante, pues véngase. Hay que preparar la lancha. Hay que preparar la lancha, busque a Dios. Sí. Dice el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones, muchos son los problemas, y hoy estamos viendo este problema de escasez, de la pobreza,
de la falta de recursos económicos y de trabajo. Cada día está más difícil y cada día hay más gente despedida de su trabajo. Sí, he sabido de casos cercanos. Las empresas grandes están despidiendo gente. Definitivamente las personas que tienen trabajo, tenemos que agradecerle a Dios de que nuestro trabajo está allí. Hay que ser fieles con Dios. Sí, Dios es el quien nos sostiene y nos da gracia delante de la gente. Delante de la gente, que acabas de decir bien, y delante de Él, que eso es lo más importante. Y yo le digo, si usted no, porque viene la etapa esta en la de que ya ven, se los había dicho, y sentirnos culpables, o mucha gente nos va a decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? Mire, la Biblia dice muy claramente, allí en el Salmo 37, me decías tú que es el Salmo 25, David dice, joven fui y he envejecido. ¿Y qué más? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La clave ahí, ¿cuál es? Justo, la justicia de Dios. Acabamos de decir que muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? Muchas son las aflicciones del justo. Y este versículo dice, joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado. Aquí lo importante es que la justicia de Dios esté sobre nosotros. Que usted sea una persona justa. ¿Cómo es una persona justa? Una persona que ha creído y ha reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que le ha pedido, obviamente, perdón y se ha arrepentido. Y ha dejado el camino por donde iba y se ha vuelto al Señor. Ahora, no nos vamos a cruzar de brazos, porque no es así. Vamos a buscar trabajo, pero poniendo a Dios en primer lugar. Y poniendo a Dios en primer lugar, vamos a actuar. Aquí tenemos que ponernos nuestra fe en acción. ¿Crees? Pues entonces actúa. Y no es esperar que sucedan las cosas y que ya todo te lo den resuelto. No, tenemos que en nosotros actuar. ¿Qué vamos a hacer? Pues para eso tenemos a Dios como nuestro consejero, ¿sí? Y tenemos que salir adelante. Seguramente saldremos adelante, decíamos el día de ayer, obviamente cambiando nuestra mentalidad, pero yo digo, conociendo la palabra de Dios y actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú andas en mal camino, no crees que te va a bendecir Dios. La verdad es que no. El cambiar la mentalidad es consecuencia de conocer a Dios. Sí, y de actuar, o más, o viceversa también. Si tú tienes una mentalidad ya en la que Cristo es importante en tu vida y es lo más importante de tu vida, tú vas a actuar así. Si realmente es importante, yo voy a leer la Biblia. Fíjate que ayer estaba escuchando yo ahí unos comentarios de unos columnistas, bueno, unas personas de fútbol. Y por esto de la Copa de Oro y la Copa de quién sabe quién, y hay muchas copas, ¿no? Ahorita. Entonces, y la Copa del Olvido. Bueno, el caso es que estaban comentando varias personas y dijeron que si estaban de acuerdo que les dieran cursos de superación personal a los futbolistas. Y la mayoría dijo que sí. Y dijeron, y cuando les enseñan o los hacen, que, bueno, vamos, él decía que lo pusieron a leer la Biblia. Y él dijo, no, yo no acepté leer la Biblia. Y le preguntaron, ¿por qué? No, él dijo, es que yo tengo mi religión. ¿Y de qué religión es? No, soy católico. Y yo dije, bueno,
Entonces, ¿qué? ¿Cómo concibe a Dios? Exacto, no tienes nada que ver con la Biblia. La Biblia no es religión. Pero bueno, este joven sí lo pensaba así. Y ahora es comentarista. Pero yo te digo el nombre y tú sabes, ¿y quién es él? Una persona fracasada. Una persona que no salió de ahí. Y yo dije, wow, qué interesante lo que acabo de decir, porque ahora se explica por qué esta persona nunca triunfó. Porque si Dios no era importante en su vida y le dieron la oportunidad, fíjate, le dieron la oportunidad, no le dijeron tienes que cambiar de religión, no, simplemente le dijeron lee tu Biblia, la tuya, la que ustedes tienen. No, pero es que a mí no. Y yo dije, qué necedad tan grande. Me dio tristeza. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios no era importante en su vida. Como en la vida de muchas personas no es importante. Y es que la religión lo que busca es el hombre llegar a Dios por sus propios medios. Sí. Es como si quisiera poner una escalera y trepar hasta llegar al cielo. Y no es así, es a través de Jesucristo. Sí. Entonces, el problema que tenemos ahora, el que estamos viviendo, el que tú nos estás platicando ahorita fuera del aire, de la escasez de trabajo que cada día es mayor, va a dar resultados, escasez de recursos. Y la escasez de recursos nos va a llevar a la pobreza, nos va a llevar a la miseria, nos va a llevar a que la canasta básica se va a contraer, ya no vamos a tener lo suficiente cuando lo necesitamos. Eso se llama ya no hay prosperidad. Sí, y fíjese que bueno, en mi caso que laboro en el ramo de turístico, esta industria está contraída. Y deje usted eso de los propietarios. El problema es toda la gente que da como servicios alternos, los taxistas. Ah, sí, ya no los empleos directos. Los empleos directos, sino los indirectos. Ajá. Y, inclusive hay gente que vive de propinas. Entonces, si no llega el turismo, pues no alcanzan a sacar ni siquiera para poder suplir lo necesario para sobrevivir. Fíjate que eso es desgraciadamente eso es lo que ha pasado al menos en nuestro país, ¿no? Las dos cosas, teníamos dos gallinitas, las gallinitas que ponían huevos de oro. Una era Pemex, se acabó por corrupción, se la acabaron. Y no en este sexenio, sino en sexenios anteriores. En la otra, el turismo, que iba tan bien, tan bonito que estaba yendo el turismo hacia arriba, que ya se competía con las otras naciones tradicionalmente turísticas. Hoy se empezó a caer. ¿Por qué? Pues que creímos que todo iba a ser coser y, ¿cómo dice? Coser y cantar, sí. No. El problema viene de más atrás. Veamos la causa, porque si no vemos la causa, no podemos poner remedio. O lo que hacemos como en las enfermedades, damos puros calmantes. Y los calmantes no solucionan el problema. La solución está en esto, en cambiar la mentalidad. Pero obviamente, como tú dijiste, cambias la mentalidad cuando tienes a Cristo en tu corazón. O sea, es primero Dios. ¿Sí? Perdona que lo insista, pero los israelitas estaban pasándola mal, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y vinieron los madianitas y empobrecieron a la nación. Y ahora el problema de la nación es que ya no se creían capaces. Y ya a final de cuentas esto va a ser que ya no vas a llegar a decir, ya para qué le hago, no se puede.
Y bueno, teníamos una frase nosotros que decíamos, si se puede, primero decíamos, si tengo, ¿cómo decíamos en esta frase que nosotros ubicamos por ahí? Decíamos, si hay, si tengo, y si se puede. Y si puedo. Sí puedo. Claro que sí. Si hay, si tengo, y si puedo. Si usted empieza a tener una buena relación con Dios, ese va a ser el resultado. Ese va a ser el resultado tarde que temprano, pero usted va a cosechar, porque todo lo que se siembra, se cosecha, lo decíamos en días anteriores. Pero ahorita el problema está ahí, y la solución también está ahí. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. ¿Y qué? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Esto es revelación. Te voy a enseñar cosas grandes, ideas, formas, pero primero búscame. Primero es que yo pueda estar en tu corazón, dice Dios, para que tú puedas ver la gloria de Dios. ¿Por qué no le damos gracias? Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te pedimos perdón porque hemos fallado y te pedimos tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos. Bendiciones, lo esperamos el día de hoy en Fuente de Vida. 6 de la tarde, haga el esfuerzo. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Dios les bendiga a todos. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.